Listo. Gracias, David. Buenas noches con todos y con todas. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este evento sobre la seguridad social que organizamos desde el Frente Nacional por la Salud y la Protección Social del Ecuador. Este es el segundo evento relacionado a este tema. Consideramos que esto es un elemento fundamental para abordar la protección social, ¿no? Muchas veces o históricamente se ha pensado en la salud, por ejemplo, como meramente el proceso de curar enfermedades, no un proceso curativo. Y hoy por hoy, pues cada vez más hablamos acerca de procesos de determinación social de la salud y uno de esos elementos tan importantes para lograr la salud y bienestar de las poblaciones, pues la protección social. En el contexto actual ecuatoriano, el debate sobre la seguridad social está pues cada vez más en la discusión pública, y esto es algo que sucede a nivel regional. En esta ocasión, pues vamos a hablar acerca de las tendencias, los retos, los desafíos que tenemos en cuanto a la seguridad social, y tenemos el gusto de dar la bienvenida a nuestros tres panelistas del día de hoy, a Rosario Maldonado, del Ecuador. Muchísimas gracias por tu presencia. Janet Sánchez, también de Ecuador, y András Utov de Chile, a quien pues doy la bienvenida. Este evento tiene una duración de 1 hora y media, estaremos hasta las 8:30 de la noche, y estaremos transmitiendo por medio de Facebook Live y también de YouTube. Por cierto, esto se da en el contexto, bueno, en el marco también del que el Frente cumple pues 1 año de su creación. Yo comentaba con los panelistas que el por la Salud y la Protección Social se creó en el contexto de la pandemia, un poco para generar una plataforma de discusión, de debate sobre la salud colectiva, la salud pública, los derechos de la ciudadanía, y cómo pues la pandemia estaba afectando a esos derechos, pero pensando en una plataforma para poder recoger miradas, para generar debate y pues sobre todo para poder generar acciones en relación a eso, ¿no? En cuanto a la metodología del evento de esta noche, cada invitado tendrá 15 minutos para su participación, y luego de las tres intervenciones vamos a tener la posibilidad de tener preguntas por parte de quienes nos están acompañando. Mi nombre es Karina Vance, yo soy parte del Frente Nacional por la Salud y la Protección Social. Nos acompañan también otros compañeros del Frente. Agradezco muchísimo a todos quienes han hecho posible pues, este evento. Y con eso vamos a dar inicio a este evento, ¿no? Tenemos el objetivo de enmarcar al Ecuador a partir de la discusión regional en cuanto a cuáles son los modelos de seguridad social y qué relevancia tiene en cuanto a garantizar la protección social plena para los ciudadanos, para las ciudadanas, para las personas. Con eso, pues, voy a presentar a cada uno de los panelistas antes de su intervención, y voy a comenzar con Rosario Maldonado, que va a abordar los intentos de reformas privatizadoras y características del modelo actual. Como mencionaba, ella es de Ecuador, actualmente es consultora en modelación de seguridad social y análisis de información social para organizaciones internacionales como la OIT, UNICEF, CEPAL, realizando estudios para Ecuador, Perú, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Dominica, Guatemala. Entre el 2004 y 2017 se desempeñó en diferentes posiciones en instituciones gubernamentales, entre ellas fue asesora de la Presidencia de la República y en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Fue coordinadora de consistencia macroeconómica en el Ministerio de Política Económica y directora de análisis e información en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Ella posee un título de pregrado en Economía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Rosario, Charito, muchas gracias por acompañarnos hoy. Te doy la bienvenida y te doy la palabra. Gracias, muchas gracias al Frente Nacional por la Salud por la invitación a este conversatorio. Gracias a la coordinación que realizó INPI, gracias Karina, y gracias a las personas que nos están siguiendo en este conversatorio. Para mí es un honor compartir este espacio con András, que es un experto en temas de protección social, con Janet, que es una experta en políticas públicas, además de haber sido mi ex jefa. Sin más, quiero empezar mi presentación, dado el poco tiempo que tenemos para presentar cada uno. Voy a compartir la presentación que voy a realizar.
Listo. Creo que ya está la presentación en pantalla, ¿cierto? Listo. En este caso quiero presentarles este vínculo que existe entre el intento de privatización de la seguridad social que se dio entre el año 1993 y 2001 y el discurso actual que se ha posicionado sobre el estado de la seguridad social en el Ecuador, ¿no? ¿Y por qué quiero referirme a la privatización de la seguridad social si parecería que en este momento nadie está hablando de privatizar la seguridad social? Pero quiero concentrarme en algunos elementos que se han posicionado. Por ejemplo, el seguro social está en crisis. Eso ha dicho el presidente Guillermo Lasso, y ha dicho que necesitamos urgente una reforma del sistema de seguridad social que ha estado en crisis no ahora, sino por más de 20 años. También se ha planteado que como solución a esta crisis, ¿no es cierto?, necesitamos salvar la seguridad social. Si nosotros vemos el plan de gobierno del presidente Lasso, que fue elaborado por el partido Creo y por el Partido Social Cristiano, se indica que para eliminar la corrupción en los hospitales es necesaria la delegación de la administración de los mismos. Así también se plantea que para alcanzar una pensión digna se requieren reformas normativas para que tanto el sistema de reparto como el de ahorro privado sean factibles y estén a elección de todos los ecuatorianos. Otro elemento que se ha planteado como parte del discurso es que el seguro social es una caja chica del Estado. Y para, digamos, para solventar este problema se planteó una reforma, una consulta popular, Jaime Nebot, acompañado con varias instituciones, en la que se planteaba unas preguntas. Una de ellas se preguntaba si era factible que se prohíba a los institutos de seguridad social, esto es, al IES, al ISPA y al ISPOL, invertir en el sector público. La Corte Constitucional no dio paso a esta pregunta, a esta consulta popular, y por lo tanto no se realizó. Y el último elemento que se plantea como parte del discurso actual es que el sistema de pensiones es financieramente inviable y fiscalmente insostenible. En abril del 2001, de este año, el ministro de Finanzas y el IES del gobierno saliente, es decir, el gobierno de Lenín Moreno, presentaron un diagnóstico del sistema de pensiones auspiciado por el Banco Mundial, realizado por De la Torre y Rulf, en el que se concluye que la reforma al sistema de pensiones es impostergable y que el sistema de pensiones es financieramente inviable y fiscalmente insostenible. Si bien es cierto, el discurso no plantea de forma explícita la privatización de la seguridad social, sí lo hace el plan de gobierno del presidente Lasso, ya que, como vemos acá, plantea que se delegue la administración de los servicios de salud del IES y además plantea que se incorpore la posibilidad de que los ecuatorianos puedan elegir las cuentas individuales, es decir, el ahorro privado, y también el sistema de reparto. Entonces, este discurso no es nuevo. Este discurso es un discurso que sirvió para realizar la ola de privatizaciones impulsada por organizaciones financieras internacionales entre 1980 y 2010. Con este discurso se desprestigió y se desmanteló lo público para crear un ambiente propicio para privatizar los seguros sociales en varios países de América Latina, 14 países de América Latina, 13 países de Europa del Este y la Unión Europea y 2 países de África. También con este discurso se incorporó las cuentas individuales manejadas por administradores de fondos de pensiones a los sistemas de pensiones nacionales. Y además, en el caso del Ecuador, que aunque no se llegó a dar la reforma privatizadora, vino acompañado del intento de privatizar los servicios de salud del IES. Y me quiero detener justamente para ver cuál es el proceso que se siguió entre 1993 y 2001, 2005, para privatizar, este intento privatizador, y ver, hacer estas comparaciones con el discurso actual, ¿no? El intento de privatización comenzó en 1993 con la Ley de Modernización del Estado, en el que ya se preveía la venta de acciones o activos del IES. Ya para el año 1994, la Agenda de Desarrollo
del gobierno de Sixto Durán Ballén como vicepresidente Alberto Lajit, planteaba como diagnóstico de la seguridad social que existía un deficiente e inadecuado sistema de seguridad social y se proponía la creación de empresas especializadas en el manejo de pensiones y de salud. En ese mismo año se plantea la creación de una comisión de seguridad social que elabore un programa de seguridad social. Y ya para 1995 se presenta a la Asamblea una reforma a la seguridad social, la misma que no contó con el apoyo de la Asamblea Nacional, por lo tanto no se aprobó, en la que como diagnóstico de la seguridad social dice que existe una crisis en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya en 1995 ya existía una crisis en la seguridad social, que además existía un monopolio estatal con elevados costos administrativos y operativos no sujetos a las presiones de la competencia, había el desarrollo de la libre elección ciudadana. Palabras más, palabras menos, a lo que hoy se plantea en el plan de gobierno del presidente Lasso, ¿no? Y la solución a este diagnóstico era que se generen dos subsistemas, un subsistema de cuentas individuales al estilo Banco Mundial y con un subsistema paralelo, que era el subsistema antiguo, que debía absorber el costo de transición, ¿no? Y además, en esta misma reforma también se planteó que la salud sea manejada a través de aseguradoras privadas. Como les digo, no cuajó, no tuvo el apoyo en el Congreso Nacional de ese entonces, y por lo tanto, si ustedes recuerdan, en 1995 nos fuimos a un referéndum en el cual se nos preguntó a los ecuatorianos si queríamos decidir entre que los servicios de las prestaciones de la seguridad social sean provistas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero también tengamos la opción de que sean provistas por alguna institución pública o privada. Y con el trasfondo de poder incluir, ¿no es cierto?, la prestación de servicios, tanto los de servicios de salud como las prestaciones de seguridad social, por administradoras privadas, ¿no? Privatizar la seguridad social. Esto, si ustedes recuerdan, esto tampoco se llevó a cabo porque ganó el no en esta pregunta y por lo tanto no pudieron seguir con el intento privatizado. Pero en la Constitución de 1998, si ustedes recuerdan, tuvimos una nueva Constitución en 1998, en el artículo 55 se logró incluir lo siguiente. Dice, la seguridad social será deber y derecho del Estado renunciable de todos sus habitantes. Se prestará con la participación de los sectores público y privado de conformidad con la ley. Y con este artículo fue con el que pudieron hacer el primer intento de privatización del Estado. Tuvieron dos intentos fallidos, uno a través de una reforma que se tramitó a través de la Asamblea, no cuajó, uno a través de un referéndum que tampoco se pudo llevar a cabo, y el tercer intento fue a través de la Constitución con la incorporación de este artículo. Con este artículo, además en la Constitución del 98, se creaba a través de un artículo transitorio, se creó la Comisión de Interventora del IES, que tenía las funciones del Consejo Directivo del IES, y se le encargó la elaboración de una nueva ley de seguridad social, que es la ley que se elaboró en el año 2001, que se aprobó en el año 2001, y que tuvo algunas demandas de inconstitucionalidad. En esta ley del año 2001 ya se planteó que exista un sistema mixto, ¿no es cierto?, donde una parte teníamos un sistema de administración, con unas administradoras de pensiones para la gente más joven, y el sistema antiguo reformulado para las personas mayores de 50 años. Sin embargo, esta ley también tuvo unas demandas de inconstitucionalidad desde el año 2001, que recién se publicaron en el año 2005 por todos los problemas legales que ocurrieron en ese tiempo, y se declaró la inconstitucionalidad de ciertas frases de la ley. Por ejemplo, se declaró la inconstitucionalidad de que la entrega de las prestaciones se realice a través de empresas adjudicatarias, administradoras del fondo previsional, que eso estaba en el artículo 167, y se declaró inconstitucional todo el artículo 176, que se hacía referencia a los regímenes de jubilación,
que era el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional y el régimen de ahorro individual obligatorio. Este último por ser contrario al principio de solidaridad intergeneracional. Entonces, estos fueron los intentos privatizadores. Palabras más, palabras menos, el diagnóstico fue el mismo, el discurso fue el mismo, y lograron hacerlo, pero al final la ley de seguridad social, partes de ellas quedaron inaplicables debido a la demanda de inconstitucionalidad y además que no se dio paso a que las prestaciones sean entregadas a través de empresas adjudicatarias, administradoras de fondos previsionales. Entonces, es interesante ver cómo el discurso actual se parece mucho al discurso de 1995, que tuvo 3 intentos privatizadores, el último que se plasmó en la Ley de Seguridad Social de 2001, y que ahora esa ley se encuentra vigente, pero que parte de ella es inaplicable. Con la Constitución del 2008 es explícito, ¿no es cierto?, que la seguridad social es pública, universal y no será privatizada. Y a menos que le pregunten al Procurador General del Estado, entonces se hace más difícil privatizar la seguridad social, ¿no? Porque sabemos que es explícito que es no privatizar. Entonces la situación actual es un poco más compleja que la que se presentó en el año 2001, perdón. Yo me preguntaba, ¿pero cuáles son las lecciones aprendidas? Que si hubiésemos privatizado la seguridad social, ¿qué hubiese pasado? Como vimos, hubieron varios países, 13 países de América Latina, 13 países de Europa del Este, que sí lo hicieron, ¿no? Y estas son las lecciones aprendidas de 3 décadas de privatizaciones de la seguridad social, que están en el libro Reversing Pension Privatization de la OIT, elaborado por Ortiz, Durán y otros, en donde lo que se dice, cuáles son los resultados de los 30 años de privatizaciones de la seguridad social, y nos dice que las tasas de cobertura se estancan o decrecen, que las pensiones se deterioran, que se incrementó la desigualdad de ingresos y de género, que existieron altos costos de transición que crearon gran presión a las cuentas fiscales, que la incorporación de la privatización de las pensiones llevó a una débil gobernanza, porque se capturó las funciones de supervisión y regulación de las pensiones, que se concentró la industria de los seguros privados, que el gran beneficiario del ahorro de las personas, de las cuentas individuales, fue el sector financiero, que no se dio ese gran boom del mercado de capitales que se esperaba, que más bien fue un efecto limitado, que los riesgos demográficos y financieros, que antes eran compartidos en los fondos de reparto, ahora fueron transferidos a las personas, y que además estas privatizaciones deterioraron el diálogo social. Eso es el resultado, ¿no es cierto? Estos resultados son compartidos por varios estudios realizados, ¿no? En 1999, Orszag y Stiglitz comparten algunos de estos criterios, Nicholas Barr en 2002, J. Packard and Yermo en 2005, y Mesa Lago con varios estudios. Su último libro presentado hace unas semanas, hace unos meses, la evaluación de 4 décadas de privatizaciones en América Latina, comparte la mayor parte de las lecciones aprendidas presentadas por la OIT. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué nuevamente se busca introducir las cuentas individuales manejadas de forma privada a la seguridad social? Y la respuesta, en mi caso, para mí es porque el gran beneficiario, como dijo las lecciones aprendidas, el gran beneficiario de esto es el sistema financiero. Y si nosotros vemos el portafolio de inversiones del BIES a diciembre del 2019, es alrededor de $20.000 millones, lo que representa alrededor del 20% del PIB. Es decir, es un monto importante de recursos, con un plan de inversiones anual alrededor de 3.500 millones, que si no lo manejara esta institución financiera pública llamada BIES
y se incorporan las administradoras de fondos de pensiones, entonces estos dineros serían administrados de forma privada. Y eso le daría, ¿no es cierto?, un poder económico y político a estas administradoras de fondos de pensiones. Si comparamos el portafolio de inversiones que tiene Chile en su distribución, no en sus valores, lo que vemos acá, primero, el portafolio de inversiones de Ecuador, si vemos, está en créditos, ¿no es cierto? El 53% de estos 20.000 millones se encuentran en créditos, créditos hipotecarios, créditos quirografarios y créditos prenarios para los afiliados del IES, y el 39% del portafolio de inversiones del IES se encuentra en el sector público. Entonces, son recursos importantes, ¿no es cierto?, que si no estuviesen en estas instituciones, invertidos en estos títulos, valores, deberían estar invertidos en otros, ¿no?, en títulos alternativos. Si vemos el portafolio de Chile, lo que observamos es que los dos grandes rubros del portafolio son la deuda externa, ¿no es cierto?, y las instituciones financieras, 43 y 20% respectivamente. Y esto es lo que ha impedido, por ejemplo, en Chile, que se haga una reforma profunda al sistema de seguridad social, al sistema de pensiones, perdón, porque estas instituciones tienen un poder político importante debido al poder económico a través de su portafolio de inversiones. Entonces, y esto se hace más claro con la pregunta, de la consulta popular que se planteó en el voto. Si lo vemos, en la consulta popular que planteaba en el voto, aquí está la pregunta íntegra, yo no la voy a leer toda, pero se prohibía, ¿no es cierto?, que se invierta de manera directa o indirecta en el sector público ecuatoriano. Entonces, ya no les interesaba más que no se invierta en el sector público. Y si no se invierte en el sector público, se tiene que invertir en otro sector. Y el otro sector en el que se puede invertir es en el sector financiero privado. Entonces, el objetivo de incorporar en el sistema de pensiones las administradoras de fondos de pensiones es que estos dineros pasen a ser administrados de forma privada y que el gran beneficiario de esto sea el sistema financiero. Entonces vuelvo al discurso, porque creo que ya no me queda tiempo. Entonces, este discurso no es un discurso nuevo. Como decíamos, este discurso fue el mismo que se utilizó cuando se intentó privatizar el Seguro Social entre 1993 y 2001. Posiciona la idea de que no hay otra alternativa. O sea, no tenemos de otra, es impostergable. Tenemos que ir a esto. ¿Y qué es esto? ¿No es cierto? Es lo que está planteado en el plan de gobierno del señor Lasso. Delegar la administración de los servicios de salud e incorporar en el sistema de pensiones las cuentas individuales administradas de forma privada, es decir, incorporar en el sistema de pensiones la administración, que manejen estos ahorros las administradoras de fondos de pensiones. Eso era tener una lámina más, pero creo que no nos queda tiempo. Yo agradezco muchísimo y ahí yo me quedo. Muchísimas gracias, Charito. Surgen muchas preguntas, ¿no? Y realmente ha sido muy valioso escuchar la trayectoria, la historia, digamos, detrás de los intentos privatizadores en el país. Yo creo que aporta al debate de forma muy valiosa. Así que muchísimas gracias. Y como había mencionado, vamos a tener un espacio para preguntas después de las intervenciones. Vamos a pasar a András Uthoff de Chile. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Es máster y doctor en economía de la Universidad de California, Berkeley. Actualmente es consejero del Consejo Consultivo Previsional que asesora a la Subsecretaría de Previsión Social. Ha sido asesor regional de la OIT y de la CEPAL. Ha ejercido como coordinador del proyecto de diagnóstico y perspectivas de reforma de los sistemas de pensiones en América Latina y como oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. András, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este evento y con eso te cedo la palabra. Muchas gracias. Me parece que estás en mute, András. A ver.
András, ¿estás todavía en mute? Ahí sí. Sí, ahí sí te escuchamos. ¿Se ve la presentación? También sí, se ve la presentación. Yo creo que solo hay que ponerla ya en modo de presentación. Perfecto. Muchas Bueno, gracias. quiero agradecer la invitación que me hace el Frente de Salud. Estar totalmente de acuerdo con la importancia que tiene el tema de la seguridad social y la protección social, y sobre todo analizar el caso chileno, que ha sido un paradigma durante estas últimas décadas y hoy día está en un punto de inflexión que realmente es interesante saber qué es lo que ocurre. Yo tengo 4 puntos que quiero presentar en estos 15 minutos que me han dado. ¿Cuál es el diseño del sistema? Y voy a hablar en particular del sistema de pensiones, que derivó de un modelo neoliberal bajo la dictadura del general Pinochet en el año 81 y que desde entonces no se ha reformado significativamente. ¿Cuál es el desempeño actual que tiene ese sistema, en el sentido de qué pasó con la capitalización individual en Chile, si funcionó o no funcionó y por qué sí o por qué no? ¿Cuáles son las reformas del sistema que se han hecho hasta la fecha y cuáles son las propuestas de reforma que están en las candidaturas presidenciales y producto del estallido social que hubo en el octubre del 2019? Respecto al diseño del sistema, creo que es importante rescatar que lo que hubo en Chile es un cambio de la seguridad social basado en un modelo totalmente neoliberal, en el sentido que las cajas de previsión se reemplazaron por empresas privadas de servicios financieros con fines de lucro. Es decir, el modelo bismarckiano, centrado en cajas donde existía un mecanismo de reparto, se reemplazaron en la modalidad que voy a ver un poquito más adelante para que ustedes comprendan. El empleador como tal se eximió de aportar, o sea, solamente aportaba el trabajador, y en el caso chileno al sistema de previsión o al sistema de pensiones solo aporta un 10% de su salario. Y los trabajadores se transformaron así desde trabajadores y ciudadanos con derechos a una pensión en consumidores de servicios financieros para capitalizar lo que sería su cotización, que pasaba a ser de su propiedad como una cuota de ahorro en un mercado financiero administrado por las administradoras de fondos de pensiones. Por su parte, el Estado, en el año 81, se retiró de ser el patrocinador del sistema de seguridad social y pasó a ser un regulador y supervisor de una industria financiera, y era el encargado de financiar y gestionar el cierre del sistema antiguo, lo cual no es menor, dado que esto es algo bastante costoso. Terminar con un sistema de reparto de tipo bismarckiano, ahí pasar a un sistema de capitalización individual es de sumo oneroso. Para entender bien cómo se hizo, cuáles son las opciones, creo que es bueno ver cómo se construyen los pilares de un sistema de pensiones. Y aquí hay 4 funciones: cómo se financia, cómo se gestiona el financiamiento, cuál es la regla de beneficio, cuál es la administración y cómo se redistribuye dentro del sistema. Y hay 2 extremos. El financiamiento puede ser contributivo, en el sentido que es el empleador o el trabajador el que cotiza, o no contributivo, en el sentido que se paga con impuestos generales por parte del Estado. La administración puede ser mecanismo de reparto, en el sentido que las cotizaciones se utilizan inmediatamente para financiar pensiones y un fondo de reserva, o de capitalización, en el sentido que son cuotas de ahorro, ya sea individuales o colectivas, y solamente se gestionan financieramente y se transforman en pensiones una vez que el afiliado llega a la edad de retiro. La regla de beneficio puede ser de beneficio definido, de modo que el afiliado tiene una regla que sabe de antemano cuánto recibirá una vez que llega retirado, o de contribuciones definidas, que es que uno sencillamente va acumulando una cuenta, que en este caso es una cuenta de ahorro, y solamente al final de su vida útil o llegado a la invalidez sabe qué es lo que puede adquirir con ese monto capitalizado. No hay un beneficio definido de antemano. La administración puede ser pública o privada, y la redistribución puede ser con subsidios cruzados o sin subsidios cruzados, en el sentido de que una persona puede cotizar y con su cotización estar financiando la pensión de otro individuo.
Lo que ocurrió en Chile es que de un sistema que estamos viendo aquí en estos círculos amarillos, que era contributivo, de reparto, de beneficios definidos, de administración pública y con subsidios cruzados, un pilar contributivo a la Bismarck de múltiples cajas, sin portabilidad, tendencias deficitarias y riesgo político, con dificultades para hacer reformas paramétricos, lo que hizo la Junta frente a ese tipo de crítica es sencillamente eliminar el reparto, eliminar el beneficio definido, eliminar la administración pública y eliminar los subsidios cruzados y generar un pilar de contributivo, capitalización, de contribuciones definidas, de administración privada y sin subsidios cruzados. O sea, se pasó de un sistema bismarckiano a un pilar contributivo de capitalización individual, donde uno puede seleccionar la administración, tener portabilidad de sus derechos, propiedad individual, movilidad y una tasa de retorno, o una tasa de reemplazo que se ajusta sola por cuanto solamente va a depender del ahorro acumulado. Uno no sabe de antemano cuál la tasa de reemplazo que va a recibir. Esta es la gran transformación que hubo en el año 81 y la cual se ha tratado de vender en el mundo entero a través de lo que se llama la privatización de los sistemas de pensiones. ¿Qué significa conceptualmente? Que en un individuo se transforma su cotización en un mecanismo de ahorro que puede obtener dos pensiones, una renta vitalicia o un retiro programado. ¿Qué es lo que significa? En el triángulo de derecha ustedes ven que durante su edad activa aumenta su ahorro individual y una vez que llega la edad de retiro o queda inválido, con el ahorro acumulado puede financiar una pensión más algún seguro en el caso de invalidez o sobrevivencia. Es un contrato que es totalmente actuarial, equivalente a nivel de cada individuo. O sea, un individuo no recibe más ni menos de lo que ahorró, ya sea en la forma de una renta vitalicia o un retiro programado. Un individuo no puede colaborar con la pensión de otra persona por cuanto su contrato es actuarialmente equivalente a su nivel individual. Es una cuenta de ahorro individual, acumula las cuotas capitalizadas, es opuesto a la solidaridad y deben pagar una comisión para que se lo administre. Eso se carga adicionalmente al 10% con el cual financia su pensión. Y lo interesante en este caso es que el afiliado asume todos los riesgos económicos, demográficos y financieros. Hoy día, en el caso chileno, vemos que ha caído la posibilidad de ahorrar permanentemente y es un riesgo que lo asume el individuo. Está aumentando la expectativa de vida y en consecuencia las rentas vitalicias están disminuyendo, es un riesgo demográfico que asume el individuo y está cayendo la tasa de retorno de las inversiones de niveles de 8 a 10% a niveles de 4% y eso también lo asume el individuo. Entonces es un sistema que transfiere al individuo todos los riesgos que debe absorber. Para evaluar el desempeño creo que es interesante tomar tres elementos que nos dijeron al darnos los términos de referencia para esta charla. Y voy a hablar de la cobertura de las prestaciones o la calidad de estas, es decir, de su suficiencia y de la sostenibilidad financiera. Y el arte de todo sistema de pensiones es tener, ojalá, una cobertura que alcance para todos los adultos mayores, en el caso de las pensiones, a un nivel de prestaciones que sean dignas para todas las personas y que sean sostenibles financieramente en el sentido que hayan recursos hoy día y a futuro para seguir pagando esas pensiones, no solamente para un momento determinado, sino que a lo largo de toda la vida del sistema. Y en esto lo que hay que ver es que no hay una única solución o un mejor sistema, se necesita ponderar objetivos, efectos y riesgos y construir acuerdos como sociedad. Chile lo que hizo es irse a un extremo, a la capitalización individual, y en ese sentido su desempeño deja mucho que desear. Aquí tengo algunos indicadores que tienen que ver un poco con lo que estábamos viendo en la presentación anterior. Por ejemplo, en lo que se refiere a datos varios, la primera columna, en Chile el fondo acumulado llegó a representar 81% del PIB, o sea, el total de los ahorros de los trabajadores representa más de un año del valor de la producción, casi un año, perdón, del valor de la producción del país, 81%. Eso es lo que llegó a representar. El número de AFP y las comisiones que cobran, que es lo que se ve inmediatamente después, fue de 13 al comienzo, aumentaron a 21, hoy día bajaron a 5 y hoy día son 7. Ustedes ven ahí los distintos años y la tasa de comisión que cobran, que era de 3,56% adicional al 10%, hoy día bajó
bajado solamente a 1,17, que todavía es alta respecto a estándares internacionales. En consecuencia, ¿qué es lo que hicimos? Se creó una industria que acumula el ahorro de los trabajadores, de terceras personas, pero con una ineficiencia muy grande en el sentido que cobraron y han cobrado a lo largo de toda la historia una comisión muy alta. La rentabilidad del fondo fue significativa al comienzo, entre la década del 81 a 90 llegó a ser sobre 10%, 12,6% la rentabilidad que iba adquiriendo los fondos de los ahorros de los trabajadores. En la primera década de los 90 al 1910, bajó a 9,24 y hoy día estamos en torno a 4,4%. O sea, la rentabilidad de los fondos de pensiones sigue una tendencia que converge hacia la rentabilidad internacional y no se puede hablar de tasas muy elevadas como se habló al comienzo en Chile, sino que estas van convergiendo a niveles de 4% y eso implica que un trabajador debe ahorrar mucho más para poder obtener una buena pensión. Por su parte, en cambio, la rentabilidad de las AFP como administradora, como negocio, ha sido siempre un muy buen negocio. Hasta hace poco era 31% la rentabilidad sobre el patrimonio, o sea, cada 3 años recuperaban el patrimonio, hoy está en torno a 11, o sea, cada 10 años recuperan el patrimonio. Pero estas son tasas de rentabilidad para la industria financiera excesivamente altas comparadas con estándares internacionales. Respecto a la solvencia fiscal, la deuda implícita que significó transformar el sistema de pensión de reparto en uno de capitalización individual significó reconocer pasivos por 136% del PIB. Y hoy día todavía se están pagando esos, donde el déficit total llega a ser 3,87% del PIB. O sea, obviamente el stock de la deuda no se pagó en su totalidad en un momento, sino que se pagó en déficit año a año, y hoy día todavía seguimos pagando 3,87% del PIB, de lo cual una parte significativa es el costo de la transición y otros son la necesidad de empezar a dar garantías que el sistema, ya que el sistema no da buenas pensiones. Respecto a la cobertura, hay un tema extremadamente importante en el sentido de que en el momento que la gente participa del sistema, no están en condiciones de cotizar debido a la informalidad en el mercado de trabajo. Y en consecuencia de los 40 años que una mujer vive en la fuerza de trabajo o debiera vivir, solamente cotiza la mitad, 50%, y los hombres 60%, que son los datos que yo tengo ahí en rojo. Y respecto a la suficiencia, la tasa de reemplazo de las pensiones que se están obteniendo en Chile son de 29% para las mujeres y de 40% para los hombres. Entonces, claramente en materia de los indicadores de solvencia, de cobertura y de suficiencia, el sistema chileno deja mucho que desear. ¿Por qué los ha criticado fuertemente? Porque este ha sido, como ven ustedes en las dos primeras columnas, un muy buen negocio y un muy buen elemento para el desarrollo del mercado financiero, pero no ha sido un buen sistema de pensiones para mejorar la calidad de las pensiones. Y eso es lo que se ha traducido en un estallido social significativo y un conflicto de economía política muy serio en el sentido de que los grupos económicos asociados a la AFP no quieren cambiar un sistema que los trabajadores sí lo quieren cambiar porque están recibiendo malas pensiones. Esto me lo voy a saltar porque es un poco difícil, pero lo voy a graficar en esto. Si estas son las personas que se reciben, la primera reforma significativa que se hizo no el 81, no el 90, sino que el año 2006. En el 2006 se hizo la primera reforma significativa al sistema y que consistió en lo siguiente. Si este es el triangulito del cual participan los afiliados retirados y estas personas son los retirados que llegaron a la edad de retiro, fíjense que solamente la mitad está cubierta por el triángulo y algunos solamente hasta el pie, en el sentido que no alcanzaron a financiar una buena pensión. Pero la otra mitad no alcanzó ni siquiera a participar del sistema debido a la informalidad y a la precariedad del empleo. En consecuencia, el primer diagnóstico que se hizo es que autofinanciando con el 10% de los trabajadores, el nivel de las pensiones que se dieron no se conocía muy bien, pero se sabía que muchas personas no alcanzaban a participar del sistema. Y en consecuencia, las garantías, la pensión mínima garantizada, que sería ese cachito que está en el triángulo verde, y la pensión asistencial, que está en el pie de los que no logran financiar ninguna pensión, eran insuficientes para dar una vejez digna a las personas. ¿Y qué ocurrió entonces? Que el 45%, este es el diagnóstico que se hizo el año 2006, donde las autoridades dijeron, mire, el sistema que tenemos
le está dando al 45% autofinanciará alguna pensión, el 5% calificará para una pensión mínima, pero el 50% de los adultos mayores están quedando sin nada o van a postular a una PASI que llega a unos niveles muy bajos. Consecuencia, la primera gran crítica que se hizo el año 2006 fue de que el sistema tenía una muy mala cobertura, independiente de su efecto que había tenido sobre la macroeconomía, el desarrollo financiero, etc. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con la reforma del 2008? Partiendo de lo que ya teníamos, que ya discutí en una de las ¿cómo se llama? Slides anteriores, lo que se hizo es, desde el sistema de capitación individual, es crear un sistema bismarckiano, que es lo rojo, es decir, no contributivo y que haga subsidios cruzados de reparto, beneficio definido y público, de modo de dar beneficios no contributivos, no financiados por el trabajador y con cargo a impuestos generales del Estado. Este es un pilar solidario a la Beveridge y que se llamó el pilar solidario del sistema chileno, que es la reforma del 2008, producto del diagnóstico que se socializó el año 2006. ¿Qué significa esto en general? Que del triangulito en que están participando las personas se le agrega ahora dos beneficios. Una PBS, que es el pie que toca a los que no cotizaron nada, y un aporte previsional solidario, que es una solidaridad complementaria a la pensión que autofinanciaron la gente. Entonces, la reforma del 2008 aumenta la cobertura insuficiente mediante 4 prestaciones no contributivas: una pensión básica solidaria de vejez, un aporte previsional solidario de vejez, una pensión básica solidaria de invalidez, un aporte previsional solidario de invalidez. Básicamente es lo rojo que se viene a complementar el triángulo en que opera la lógica de la capitalización individual. La lógica de la capitalización individual solamente cubría el 45%, el resto cubre el 55%, pero a niveles que apenas llega a las rodillas, y eso lo voy a explicar por qué. Existen dos valores importantes: la pensión básica solidaria, que es el nivel al cual se le dan prestaciones a quienes no cotizaron ni participaron en ningún sistema y llegan a la vejez o quedan inválidos, y el aporte, la pensión máxima con aporte solidario, que es aquel nivel de pensión hasta el cual uno le va a dar una solidaridad, a algún esfuerzo solidario de parte del Estado a las personas que están financiando. Lo que ocurre hoy día, y por eso el estallido social, es que cuando uno mira estas cifras y tira una línea de pobreza, que es esta línea amarilla que yo tengo acá, o tira una línea naranja, más amarilla también, perdón, que es el salario mínimo, observa que la mayoría de las pensiones están por debajo del salario mínimo y debajo de la línea de pobreza. Y eso es la crítica que hay hoy día respecto al sistema de pensiones y por qué existe el movimiento No Más AFP, por qué existe el estallido social, en el sentido que la gente hace un esfuerzo por participar del sistema. Le dicen que el ahorro es suyo, le dicen que acumule ahorro, le dicen que sea ordenado en hacerlo así, que corra todos los riesgos, pero llegado a la vejez o a la invalidez, las pensiones que recibe son muy por debajo del salario mínimo y muy por debajo de la línea de la pobreza. En consecuencia, el año 2015, una nueva comisión decidió ver la suficiencia de las pensiones y lo que observó es que el 79% de las pensiones que entregaba el sistema, incluidos los subsidios del Estado, estaba bajo el salario mínimo, 44% estaba bajo la línea de pobreza y había una fuerte discriminación contra las mujeres en este caso, porque son discriminadas en el mercado de trabajo y por ende en este sistema que depende de la capacidad que uno tiene de generar ingresos en el mercado de trabajo. ¿Qué pasa entonces? Que se generó un conflicto muy serio entre los adultos mayores, como pongo acá, donde más del salario mínimo solamente un 21% los financiaba pensiones, menos de la línea de pobreza el 44%, y entre la línea de pobreza y el salario mínimo el 35% de los afiliados. Entonces la calidad de las pensiones es mala. Sin embargo, en contraposición a eso, existían hasta hace poco 6 empresas, la mayoría de ellas extranjeras, ganando altas rentabilidades por administrar estos fondos. Entonces, por un lado hay malas pensiones y por otro lado un gran poder económico corporativo. ¿Qué significó esto? Que se creó un serio problema de economía política, donde hay manifestaciones en las calles, los centros de investigación plantean alternativas, hay un quiebre en las comisiones de reforma. La del año 2015 no llegó a un acuerdo y por el contrario, desde entonces hay una gran discusión, y lo que ocurre es que se recuperó la democracia y los derechos políticos, pero
la mercantilización de la seguridad social no ha dado los resultados como se esperaba y es necesario formular ahora una política de Estado para mejorar esto. Lo que ocurre, pensamos que ha llegado el momento de transitar desde el individualismo absoluto del actual sistema hacia un esquema de seguridad social que ponga el foco en la solidaridad. Y esto creo que es un mensaje importante para lo que se está discutiendo en Ecuador, cuando ustedes están pensando avanzar hacia la privatización, nosotros estamos pensando cómo nos salimos de la privatización. En consecuencia, creo que hay mucho que deberíamos dialogar. Bueno, producto del descontento, lo que ha ocurrido es que paulatinamente se han hecho dos cosas. Por un lado, ante el descontento que existe, lo único que se ocurre es mejorar el pilar solidario, y esto se ha hecho mejorando el nivel de la PBS y el nivel de la P+. Pero como esto significa recursos del sector público que tienen otros usos para salud, para vivienda, para educación, etc., solamente se limita a un monto muy pequeño y los incrementos que tiene la PBS y la P+ no han sido suficientes para mejorar este problema. Por su parte, en consecuencia, y frente a la pandemia y a la inexistencia en ingreso familiar de emergencia, el Congreso decidió, el Senado decidió hacer una serie de reformas que permitían rescatar a los trabajadores el ahorro acumulado en desmedro de sus futuras pensiones, pero con el objeto de paliar el efecto de la pandemia y poder permanecer en sus casas. Esto ha significado grandes mermas, aquí hay algunas cifras que no las voy a repetir, pero en general el primer retiro de fondos alcanzó a 10 millones de afiliados, se desembolsaron 21 millones de dólares y cada uno retiró más o menos 1.413.000 pesos, que son como $2.000 cada persona. Bueno, y así cada uno de los sucesivos retiros ha ido permitiendo a la gente sobrevivir la pandemia, pero con cargo a lo que es su pensión a futuro. ¿Qué opciones tenemos hoy día, en consecuencia? ¿Cuál es el tipo de discusión que se hay? Frente a los modelos que hemos estado viendo que han funcionado en Chile, donde está el pilar a la Bismarck, el pilar solidario a la Beveridge, la capitalización individual, lo que se está pensando ahora es hacer un pilar contributivo nacional tipo Suecia, que sea contributivo de reparto de contribuciones definidas y de administración pública, pero que permita hacer más solidaridad entre los afiliados, de modo que todas las personas puedan llegar a una vejez digna, ya sea con mayores aportes de los trabajadores o de los empleadores que hasta este momento no están cotizando al sistema. En consecuencia, las reformas van todas en el hecho de tratar de volver a que el empleador cotice al sistema y que esa cotización se use para efectos de solidaridad y permitir que todas las personas puedan adquirir una buena pensión. En general, ¿qué es lo que ocurre? Es que de los tres pilares que hoy día tiene el sistema, este pilar solidario, el pilar obligatorio y el pilar de ahorro voluntario, donde los objetivos de financiamiento, beneficio y administración están claramente establecidos por distintas instituciones, lo que uno quiere es dividir el pilar obligatorio en lo que se llama un sistema mixto, donde hay un nuevo componente de capitalización individual, pero un componente de ahorro colectivo con recursos provenientes de los empleadores. Y con ese ahorro o con esos recursos adicionales hacer una mezcla entre reparto y capitalización que permita mejorar las pensiones. Ese es el tipo de reforma que se están pensando de una u otra forma en las distintas candidaturas, que es un poco la situación del debate y las reformas que se están haciendo ahora. En lo esencial es que partiendo de la situación que tenemos, donde la mayoría de los afiliados están bajo la línea de pobreza o bajo el salario mínimo, lo que se quiere es crear un piso de protección social a través de una pensión universal garantizada, financiada por el Estado, un segundo piso muy solidario con los aportes de los trabajadores y solamente un tercer piso con los aportes de los trabajadores en cuentas de capitalización individual. Entonces, una reversión de lo que ustedes están pensando de avanzar hacia la capitalización individual. Nosotros de la capitalización individual queremos volver a un sistema de seguridad social basado en la solidaridad, basado en los aportes tripartitos del Estado, de los empleadores y de los trabajadores, y no en un
mercado de ahorro obligatorio. Esto no es más que un sistema multiplicar, gerido como la escalera, la seguridad social por la OIT, es lo que se llamó la propuesta B en una de las comisiones y tiene un costo fiscal que varía de acuerdo a los niveles, pero que se estima en un 2,11% del PIB en algún momento. Eso es un poco lo que yo quería traerles a colación. Estoy dispuesto para debate. Perdón el apuro por presentar, pero 15 minutos es demasiado corto para tanta cosa. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, András. En realidad que los tiempos quedan cortos con tanta información tan valiosa que aporta al debate, como bien lo has dicho, el modelo chileno, la experiencia chilena, pues ojalá y pues nos sirva a todos y a todas aquí en el Ecuador para pues analizar la situación nuestra y al menos tratar de no cometer errores que ya pues de alguna manera has mostrado cifras que nos deben generar una alerta. Vamos a continuar con las presentaciones. Muchas gracias, András. Voy ahora a presentar a Janet Sánchez de Ecuador. Ella es economista, doctora en políticas públicas y transformaciones sociales, es cum laude por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es exministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y del Ministerio de Coordinación de Política Económica del Gobierno de Ecuador entre el 2007 y el 2013. Fue presidenta del Foro de Ministros de Desarrollo Social para América Latina y el Caribe del Programa de Gestión de Transformaciones Sociales de la UNESCO entre 2009 y 2011. Fue presidenta del Consejo de Desarrollo Social de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, del 2009 al 2010. Ha sido profesora e investigadora en temas de desarrollo, macroeconomía, transformación productiva, economía social y política pública. Es profesora titular de macroeconomía y política económica de la Universidad Central del Ecuador. Muchísimas gracias, Janet. Qué gusto que nos acompañes y pues te doy la palabra. Muchísimas gracias, Karina. En realidad es un gusto para mí participar en esta sesión. Agradezco al Frente de Salud, muy entusiasmada de que haya una organización en torno a este tema tan trascendente, ¿no? Tanto el sistema de salud como el sistema de seguridad social son claves para la sociedad, no solo para su bienestar, sino para construir sociedades más equitativas. Yo voy a intentar compartirles una presentación, si András tú puedes exactamente. Y bueno, quería también expresar mi gran gusto de estar aquí con Charito Maldonado, que ha sido compañera de luchas y de propuestas públicas, así como Karina, ¿no? Que hemos estado en la trinchera de las políticas públicas y eso ha sido pues una experiencia y una convivencia que nos compromete mucho y por eso estoy aquí. Y bueno, András, que es toda una autoridad pues aquí en Chile en los temas de la seguridad social. Así que yo voy a compartir sin más mi presentación y creo que va a ser un poquito complementaria, afortunadamente, a lo ya planteado. Yo voy a dar un panorama rápido social y de la seguridad social en la región, ver cuál fue el impacto de la pandemia en los cotizantes, cuáles son los modelos de pensiones, para dónde van las tendencias y cuáles son los desafíos de economía política de la seguridad social, pensando sobre todo en Ecuador, y las reflexiones finales para una reforma en positivo, digamos, en el caso ecuatoriano. Bueno, la primera cosa que hay que decir es que los sistemas de pensiones en general y en la región, en toda la región, no solo en Ecuador, se han vuelto particularmente sensibles. Justamente les conversaba, el punto de inflexión es del 2020, ¿no? Porque la población, digamos, empieza a envejecer y el ritmo de crecimiento de la población mayor a 60 años, pues es mucho mayor
que el crecimiento de los jóvenes. Por tanto, la relación de dependencia empiezan a subir, ¿no? De lo que antes teníamos una reducción, pues estamos experimentando ya el punto de inflexión. Entonces, la gran ventana de oportunidad que teníamos se nos va acabando y por tanto es importante, son momentos claves para pensar eh, cómo hacer una reforma que sea mucho más adecuada en todos los principios que esta involucra: la universalidad, la solidaridad, la equidad, la suficiencia, la sostenibilidad. Déjame ver si me permite pasar. No puedo pasar. Ahí está. Bueno, si bien mejoró la cobertura de la seguridad social en general, con sobre todo el ciclo positivo que tuvimos en este milenio, ¿no es cierto? Sin embargo, persiste la elevada ocupación en sectores de baja productividad y solo el 47.2% de las personas ocupadas cotiza en el sistema de pensiones. Y por supuesto, los más pobres no cotizan, están al margen o son muy pocos los que pueden cotizar. La más baja productividad está en el sector rural, también está en las mujeres y por tanto y los que están menos educados y por tanto ya sabemos quiénes tienen las mayores dificultades en el acceso. El tema de la participación de las mujeres también es un problema serio. Existen brechas muy altas entre hombres y mujeres. En general, en América Latina son 20 puntos porcentuales de las brechas entre las pensiones entre hombres y mujeres, y en el caso de Ecuador es altísimo, de 37%, ¿no? Que está en esta circunferencia. Respecto a la suficiencia, ya habló Andras para el caso chileno, pero en términos generales, uno de cada 5 personas cotizantes, pensionistas más bien en la región, de una muestra de 10 países, recibe menos de una línea de pobreza. Y francamente la situación de Chile es particularmente seria, ¿no? Conforme lo describió András. Y estamos totalmente claros que las pensiones son claves para reducir la pobreza en las personas mayores. Figúrense aquí unos datos a la izquierda. ¿Qué pasaría si es que si es que si es que quitamos las pensiones, ¿no? Vemos que la pobreza extrema saltaría 5 veces más y la pobreza, la línea de pobreza casi triplicaría. Entonces, realmente el sistema de pensiones, pensar el sistema de pensiones es en realidad un mecanismo, ¿no es cierto?, para enfrentar la pobreza en las personas mayores y también para mejorar las condiciones de equidad. Entonces, ¿qué ha pasado con la pandemia? El shock que tenemos, no sé si es que si están viendo claro, ¿no? Yo estoy moviéndome aquí con una barra, pero el shock de COVID, como sabemos, golpeó duramente. Este es el PIB, ¿no? Y esta caída es el shock que tuvimos en el 2020, ¿no? Con una caída en toda la región. Fue muy seria y el retorno, digamos, o la post-pandemia nos está alertando que vamos a retornar a bajas tasas de crecimiento, a las bajas tasas de crecimiento pre-pandemia, si es que no hacemos cambios profundos, estructurales y del mercado laboral. Y el sistema de seguridad social es importantísimo, no solo en términos sociales, digamos, ¿no? Y de protección
de las contingencias y de la vejez, en fin, sino también en términos económicos en los países, ¿no? Por eso tiene mucha relevancia. No se me quiere, ahí está. La pobreza subió en 2020, aunque si no hubiéramos usado las transferencias, todavía tendríamos mayor pobreza en la región, así como en Ecuador. La tasa de pobreza extrema ya superó los 2 dígitos y la tasa de pobreza casi a 1/3 de la población. En Ecuador es un poco más. Y las transferencias monetarias para auxiliar a la población casi cubrieron a la mitad de la población de la región. Es increíble la inversión que se hizo en proteger a la población. Sin embargo, fue insuficiente, como bien lo ha descrito Andras. Hay un deterioro en general en el mercado de trabajo, cierran 2.7 millones de empresas, hay altos niveles de informalidad, otra vez crece la informalidad, eh, por tanto caen también los cotizados y los afiliados, la tasa de participación cae, la tasa de desocupación sube, como ya sabemos, más en las mujeres, más en los jóvenes, ¿no? Ha sido un problema recurrente. Eh, esta situación impacta negativamente en los sistemas de pensiones, en cobertura y suficiencia de las prestaciones futuras. En el gráfico vemos la caída en distintos países, lastimosamente no está en Ecuador, pero caen la variación de la cobertura de cotizantes entre 2019 y 2020 cae en 2.1% y en general el número de cotizantes cayó en 5.3% entre el 2019 y el 2020. Esto es alrededor de 6.2 millones de cotizantes que salieron del sistema. Los modelos de prestaciones, y no me quiero quedar mucho en esto, porque vamos a tratar más el tema ecuatoriano, pero, y ya lo mencionó también Charito en su presentación, hubo un primer ciclo de reformas de 1981 a 2008, ¿no es cierto? 11 reformas estructurales. Muchos de estos países, como bien lo describió Charito, se trasladaron a este sistema de capitalización individual, pero se ha dado un segundo ciclo de reformas entre el 2008 y el 2017, 3 reformas estructurales al menos y 14 reformas paramétricas, ¿no es cierto?, donde sobre todo Argentina, Chile y Bolivia tratan de resolver el problema de sus sistemas de seguridad social. Argentina regresa a un modelo de reparto. Chile trata de integrar, como nos explicó Andras, con su sistema, con un sistema no contributivo, el sistema contributivo con un sistema no contributivo. Bolivia estatiza, ¿no?, el mecanismo, ¿no es cierto?, de manejo y administración de las pensiones. Y bueno, en general se dan reformas paramétricas en toda la región. ¿Cuál es el balance? En términos generales, sí mejoró la cobertura, aunque ciertamente la coyuntura lo ha vuelto a desmejorar. Se dieron avances en el sistema integral de protección social con un enfoque de derechos, ¿no? Ya se ha estado introduciendo este concepto de la necesidad de la universalización, de la necesidad de que tienen que tener algún nivel de pensión. Se ha pensado en la suficiencia, ya hay debate en la región, un debate diferente, ¿no? Bueno, con lo que ha ocurrido en Chile, todavía el debate se va a poner más fuerte, más intenso, así que
la región está con los ojos en Chile también, ¿no? De ver qué está pasando y en verdad que eso para Ecuador es un referente importante, ¿no? En términos de lo que sea positivo y lo que sea negativo también. ¿Cuáles son los desafíos de la economía política, de la seguridad social, que es lo que me han planteado? Yo estuve regresando a ver la experiencia que tuvimos en el Ecuador y tratando de sacar los puntos de tensión y conflicto que merecen atención en la economía política, en cualquier reforma que queramos enfrentar. En primer lugar, eh, toda reforma tiene ganadores y perdedores. Entonces, afecta a algún grupo, sea por cambios en los parámetros o por cambio en los costos, en los beneficios. Por tanto, es muy importante tener una estrategia clara para la transición, ¿no? Y hacer una transición ordenada. Por otra parte, el uso de los fondos es un tema de tensión entre los afiliados y los gobiernos. Estos fondos pueden ser usados al desarrollo nacional y Charito nos daba algunas cifras para el caso ecuatoriano, ¿no es cierto? Que se ha hecho mucho uso para temas objetivos de desarrollo nacional, eh, pero es importante, aquí nos debemos preguntar qué prevalece, ¿no? ¿Qué criterios nomás deberíamos tomar en cuenta? Y ciertamente el riesgo es un tema importante a considerar, pero también la rentabilidad y es muy importante movilizar todo este gran ahorro nacional que siempre el sistema de pensiones es el principal ahorro nacional que se tiene, ¿no es cierto?, de saber utilizar con inteligencia, con los debidos cuidados también, pero saber utilizar esa masa de dinero para el desarrollo de los países, ¿no? Para mejorar justo las condiciones del mercado laboral, para tener capacidad de mejorar el mercado laboral. Eh, por supuesto, esto es importante a la hora de administrar los recursos. Como bien decía Charito, quien lo administra no es un tema menor. Realmente da mucho poder porque es una masa de dinero muy importante y además por la capacidad que se tiene de invertir en una cosa o en otra. Charito nos hizo ver las diferencias y realmente recién veo la información y también estaba impresionada. Siempre hemos tenido la, la percepción de que era importante invertir adecuadamente, pero es impresionante cómo las AFPs privadas, en el caso chileno, han invertido sobre todo en sus propias, en su propio sector, ¿no es cierto? Y en los temas de deuda externa, bonos seguramente y el sector real de la economía queda desatendido, donde debería jugar un papel importante justamente porque lo que necesitamos es fortalecer el mercado laboral y tratar de dar opciones para la formalización de los trabajadores. Otro punto de discusión y de análisis en economía política de la reforma a la seguridad social es la disputa entre los pensionistas versus los afiliados, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay todo ajuste de pensiones puede implicar mayores contribuciones, entonces ahí hay puntos de tensión que siempre vamos a tener que resolver, pero esos son inherentes a los sistemas de pensiones, más con los cambios demográficos que estamos experimentando. El otro punto de tensión es el tema de los afiliados versus los no afiliados, y ese ha sido un tema en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto? También la inclusión de las mujeres, los trabajadores informales, ¿no es cierto? A quienes damos el subsidio estatal, el tema de la mayor solidaridad, son puntos de discusión entre intereses distintos. Entonces ahí por eso es
tan importante pensar en la universalización del sistema de seguridad social pensado para todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Para los trabajadores y sus familias. Entonces, si pensamos así, al margen de la historia que hayamos tenido, ¿no es cierto? Eso nos permite romper estas inercias que a veces nos atan, como era en el caso ecuatoriano. Si recordará Charito también lo difícil que era pensar que las mujeres necesitan tener una cobertura, que los trabajadores informales necesitan tener una cobertura, que es el sistema el que tiene que tener alguna flexibilidad y pensar mejor regímenes especiales para esta población tan importante que no va a desaparecer de la noche a la mañana porque es parte de los problemas estructurales serios que hay en la región, y el Estado tiene que equilibrar todos estos grupos y saber cómo reparte eh, progresivamente los subsidios, porque tal como está el sistema de seguridad social ecuatoriano es regresivo, ¿no? Se benefician sobre todo los aportantes, y con el subsidio del Estado, pues se benefician más quienes mayor pensión reciben. Por otra parte, tenemos las pensiones no contributivas. Ese es otro punto en el debate, ¿no? ¿Hasta cuándo financiamos de eso? ¿Cuál es la suficiencia en el lado no contributivo? Y esto debe llevarnos a acuerdos políticos. Este es un tema típico de economía política. Y finalmente, este sensible tema de los regímenes especiales privilegiados, como aquellos de militares y policías, que generan diferencias y privilegios en el tratamiento de la seguridad social, que siempre son puntos que también hay que poner en la palestra, pues reciben subsidios muy, muy importantes. Finalmente, y acabaré con algo que todos los que están aquí, probablemente la audiencia que es muy calificada en el tema, ya conoce, pero hay que volver a refrescar tal vez la memoria y saber que para poder plantear una reforma a la seguridad social, en el caso ecuatoriano o también en el caso de otros países, se requiere un pacto social por un sistema de seguridad social que sea universal, que sea incluyente y sostenible, que construya equidad, lo cual no es nada nuevo porque lo tenemos escrito en nuestra Constitución, que implica el principio de solidaridad intra e intergeneracional como centro de la reforma, la universalización, ¿no es cierto? Pensar cómo articular los esquemas contributivos y no contributivos, implica mirar la heterogeneidad de los actores y plantearse al menos dos vías que son necesariamente complementarias. Una, que es favorecer el mercado la formalización del mercado laboral, pero eso es con apoyo, y por eso decía, es tan importante el ahorro del sistema de pensiones para justamente apoyar el mercado laboral. Dos, crear regímenes especiales que incluyan a los trabajadores informales, a los trabajadores por cuenta propia, etcétera. Es importante considerar el principio de equidad. El sistema actual, como he dicho, es regresivo. No sé quienes acceden son los trabajadores formales y ellos mismos reciben el gran subsidio que da el Estado. Hay que mirar los temas de igualdad de género y ver cómo las mujeres entran al sistema de pensiones de una manera más adecuada. El tema de la suficiencia de pensiones para tener una vida digna, creo que eso fue un hito importante que se dio cuando se miró también el tema de suficiencia de pensiones y se logró por lo menos eh, ajustar las pensiones mínimas, tanto contributivas como no contributivas.
y luego garantizar la sostenibilidad financiera, ¿no? También incentivando la contribución y desincentivando la evasión y la elusión previsional que todavía siguen siendo muy serias en el Ecuador, pese a que se hizo esfuerzos para bajar esos problemas. Y con esto yo me quedaría, muchas gracias, atenta a las preguntas que Muchísimas quisieran hacer. gracias. Muchísimas gracias, Janet, muchísimas gracias, Andras, Charito. Realmente que unos aportes que nos permiten reflexionar tal vez con mejor criterio, ¿no? Con más elementos, digamos, para el debate, ¿no? Nos han mencionado acerca por ejemplo, aspectos que parecen relacionados también a esa herencia colonial que nosotros tenemos en la región, ¿no? La pregunta de quiénes trabajan y por qué, ¿no? Y claro, esto no es de ahora, no es de algo que se está dando en la actualidad sin un contexto histórico, sino que se debe a nuestro contexto histórico y por esa herencia colonial que nosotros tenemos, ¿no? La falta de acceso a la educación para ciertas poblaciones, obviamente vivienda, derechos básicos que permiten y que incluyen además el trabajo, pero que pues son elementos que permiten la inserción laboral. Y este tema de la solidaridad, creo que cada uno de ustedes mencionó este tema de la solidaridad. Nosotros escuchamos hace algunas semanas a Armando Di Negri, que participó en uno de nuestros foros también sobre seguridad social, y él decía, estamos en una crisis, digamos, a nivel global en cuanto al concepto de la solidaridad. ¿Qué posibilidad tenemos de institucionalizarla de cierta manera y cómo los sistemas de seguridad social representan esa solidaridad institucionalizada? Y un poco lo que se pretende, ¿no? Que hemos escuchado o que se ha pretendido en otros países y tal vez como con el apoyo del Banco Mundial, ¿no? Nos mencionaban ustedes, el plantear que esta disminución, digamos, de la solidaridad institucionalizada y tal vez apelando a una solidaridad por un tema voluntario individual, ¿no? Y planteándonos tal vez que esto va a funcionar. Hay algunas preguntas que tenemos para ustedes. Yo lo que les propongo es indicar las preguntas que tenemos para cada uno, pero que no se limiten a la pregunta que les hago. Si es que alguna otra de las preguntas les llama la atención y quieren abordarla, pues con mucho gusto. Y también si es que ustedes tienen preguntas. Yo a veces me siento mal en estos foros porque son muy de un lado para otro y no permiten un diálogo. Y pues si es que también desean dialogar, tenemos unos 15 minutos para esta parte final, pues con mucho gusto. Entonces, Charito, comienzo contigo. Habías hablado acerca bueno, queda claro, digamos, en tu presentación, ¿no? Le parecería, ¿no? Que lo que se pretende con la privatización no es la solución. O puede tener repercusiones negativas, y ya hemos visto experiencias y nos compartiste experiencias de otros países, pero entonces la pregunta es, ¿qué alternativas hay o cuán sostenible es el sistema como está? ¿Cómo podemos hacer viable un sistema que se basa en el modelo actual o cuáles serían esos factores que necesariamente tendríamos que pensar en reformar, en modificar, ¿no? Obviamente, todos han mencionado la necesidad de generar, pues, una protección social más amplia, especialmente pienso yo en el contexto nuestro latinoamericano. Pero, ¿cómo logramos entonces una alternativa sostenible, viable, ¿no? András, dado el desarrollo del sistema financiero en Chile. Tú mencionaste, ¿no? Hay un argumento, digamos, de que la estructura del fondo individual, de capitalización individual, ha dado también lugar, digamos, a un cierto desarrollo económico financiero que tiene otras ventajas, digamos, o que va a incidir positivamente sobre el bienestar de la población. ¿Qué argumentarías al respecto? Hemos visto, evidentemente, nos has mostrado, digamos, cómo el sistema genera un beneficio cada vez menor, digamos, para quienes
participan en él, pero ¿cuáles son los argumentos para ese argumento, ese posicionamiento, digamos, del el bienestar del sistema financiero y sus repercusiones? Y Janet, una pregunta muy interesante, ¿no? Lo que nos mencionas acerca de este punto de inflexión, los cambios demográficos que estamos viviendo. La pregunta sería, en cuanto a este cambio demográfico que se da, ¿cómo lograr sostenibilidad? ¿Qué salidas hay? ¿No? En algunos países, en el propio Ecuador, se ha planteado por parte de algunos representantes, al menos que yo sepa, del gobierno anterior, ¿no? de Lenín Moreno, se planteaba, por ejemplo, la necesidad de incrementar la edad para la jubilación. ¿Qué implicaciones tiene eso sobre el mercado laboral cuando tenemos una desocupación tan grande entre jóvenes? ¿Cómo lograr entonces una sostenibilidad dado el cambio demográfico que nos compartiste? Con eso comenzamos, no sé si lo hacemos en ese orden. Charito. Bueno, gracias, Karina, por tu pregunta. Verás, los dos expertos que tenemos en el panel han mencionado algo súper importante y es el tema de la sostenibilidad. Y yo quiero partir contestando tu pregunta, o la pregunta que ha hecho el foro, y es, tenemos que diferenciar y romper hacer este salto conceptual. La seguridad social es un derecho. Y cuando nosotros decimos el seguro, el IES está quebrado, el IES está en crisis, estamos hablando del seguro social. Y el seguro social está vinculado, por lo general, al tema laboral, ¿cierto? Mientras que la seguridad social es un derecho de todas las personas que se encuentran en el país, derecho ciudadano, es un derecho de todos. Además, nuestra Constitución dice claramente que es independiente de su situación laboral. Así dice la Constitución. Entonces, hay que dar este paso conceptual entre seguro social y seguridad social. Y cuando hablamos de seguridad social, hablamos de solidaridad. Ese es el principio básico de la seguridad social. Entonces, si estamos hablando de la seguridad social y de la solidaridad, es indudable, ¿no es cierto?, que una parte de nuestra seguridad social en este momento es indiscutible que tiene problemas financieros. El IES sabemos todos que tiene algún tema de sostenibilidad, ¿no es cierto? Pero la solución no es ir a las cuentas individuales. La solución es mirar de forma integral el sistema de seguridad social. Integral, no solo el IES. El IES, el IFA, el ISPOL, las pensiones no contributivas y todas las prestaciones que conforman la seguridad social, que no es el IES. Repito, el IES es el seguro, ¿no? Vinculado al tema laboral. Y nosotros necesitamos ir a una cuestión mucho más amplia. ¿Qué es lo que está pensando Chile? Como nos contaba Andrés, ¿no es cierto? Están pensando en ir a una cosa más solidaria, no a una cosa más individual. Entonces nosotros estamos yendo para atrás. O sea, lo que se quiere con el plan de gobierno del señor presidente es ir para atrás, ir a las cuentas individuales. Y lo que tenemos que pensar es cómo hacemos que lo que ya existe, que es el IES, el IFA y el ISPOL, con un tema de unas reformas integrales, paramétricas, en algunos casos deberán ser también algunas estructurales, ¿no?, integrales, pero también se incorpora el pilar que está financiado, llamémosle no contributivo, pero realmente no es no contributivo, es financiado con el presupuesto general del Estado. Entonces, ¿cómo se incorpora? Esto que es la parte del seguro social con la parte, llamémosle, no contributiva. Y hacia allá es hacia donde tenemos que caminar. Y concuerdo completamente con lo que decía Janet, que es una cuestión que se conversó durante mucho tiempo, y es necesitamos un pacto social. Necesitamos como sociedad acordar a dónde queremos, en dónde queremos poner las prioridades. Queremos poner las prioridades en la salud, en la educación, en la protección social, como está establecido en la Constitución. Necesitamos recursos, porque la salud, la educación y la seguridad social o protección social son derechos y por lo tanto están consagrados en la Constitución, y además el garante de última instancia siempre es el Estado. Entonces, como sociedad debemos hacer un acuerdo y ver cómo financiamos. Se requieren reformas paramétricas integrales a los seguros sociales, no solo al IES, al IFA, al ISPOL y al Servicio de Cesantía de la Policía Nacional en Ecuador. Esas son nuestras instituciones de seguro social. Y para ir hacia un tema más solidario, que es el principio fundamental de la seguridad social,
y con reformas que nos permita ir hacia la seguridad social para todos, ¿no? Y creo que una de las alternativas que se deben analizar es esta escalera de la seguridad social, partiendo de un piso de protección social que ya lo tiene en la recomendación 202, la OIT, y que debe ser analizado de forma integral por el país, ¿no? Existen, como decía Andrés, para Chile cuesta alrededor de 2.2% del PIB. Eso es algo que el país, si lo decide, puede caminar hacia allá, ¿no? Entonces, es una cuestión de prioridades, es una cuestión de saber en dónde queremos poner los recursos, es una cuestión de caminar hacia la solidaridad como sociedad y también hacer reformas que sean necesarias en las instituciones del seguro social. Eso sería mi respuesta, Karen. Muchas gracias. Charito, Andrés, te doy la palabra. Está todavía en mute. Está silenciado el micro. Voy a tomar el guante que nos lanzaste y voy a hablar un poco de las dos primeras preguntas, un poco qué podemos hacer tanto en el caso de, muy generalmente, pero en el caso de Ecuador como en el caso chileno. Y quiero hacer referencia a un trabajo que hicieron expertos en fondos de pensiones, de capitalización, no necesariamente gente bismarckiana de reparto o más heterodoxa, como podrían decir algunos, sobre el sistema chileno. Y hay cuatro puntos que tenemos que preocuparnos en toda reforma. En la parte contributiva, o sea, si el sistema va a tener un pilar contributivo, el diseño y los parámetros tienen que estar permanentemente siendo actualizados. Me explico. Ellos dicen, fíjense lo que están tratando ustedes, con un 10% del ingreso de los trabajadores, con una edad de jubilación de 60 para las mujeres, 65 para los hombres y aumentos en las expectativas de vida, ¿ya? Ustedes están tratando de tener tasas de reemplazo del 70% cuando la gente cotiza la mitad de su vida activa. Eso es, o sea, no hay forma que se pueda obtener. O sea, si un trabajador medio cotiza solamente la mitad del tiempo de su vida activa por el 10% de su ingreso, con tasas de rentabilidad que están bajando, ¿no es cierto?, no va a ser, y retirándose a los 65 años con expectativas de vida que están creciendo, no va a ser posible. Y de hecho, si tú te fijas, gran parte de las reformas son paramétricas y gran discusión que hay en Europa es si aumentamos la edad de jubilación o no, etcétera, si disminuimos la tasa de reemplazo, etcétera. Esa discusión es inevitable en cualquier país y hay que abordarla, ¿ya? Esa es una primera. El segundo es algo que enfatizamos los tres, que hay un vínculo muy fuerte entre el éxito del sistema y el mercado de trabajo. O sea, si tú tienes un mercado informal, ¿no es cierto?, insistir en un mercado de capitalización individual, de cotizaciones, que la cotización es importante, es absurdo, porque la informalidad no te conduce a eso y generalmente la gente que está en la informalidad está en la precariedad y claramente no tiene capacidad de ahorro. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar que tiene que haber hacer más amistoso el sistema con el mercado de trabajo. Y ahí es donde vienen todas las modalidades no contributivas y los diseños de los componentes no contributivos para poder beneficiar a gente que trabaja pero que no tiene capacidad de ahorro. Caso más patente, digamos, claro, es el trabajo del cuidado en el hogar, que lo pueden hacer hombres o mujeres. No quiero ser sexista, digamos, ¿no? Pero lo pueden hacer hombres o mujeres, no sé, no lo pueden hacer cualquiera, pero no es remunerado y por ende no tiene capacidad. Pero no lo hace cualquiera. Te tengo que interrumpir, oye, porque me obligas. Bueno. Mayoritariamente lo hacen las mujeres, pero... Mayoritariamente, es que también no quiero que me reten por el otro lado. Mayoritariamente lo hacen exactamente. Entonces, ese vínculo con el mercado, con lo que entendemos por trabajo, con lo que es mercado de trabajo, con entender el rol del trabajo, del cuidado, de la dependencia, que lo haga hombres, mujeres, quien sea que lo haga, es fundamental para poder mejorar lo que es un sistema de protección social y un sistema de pensiones para el caso de América Latina, sobre todo con la informalidad que hay. El tercero es que el sistema tiene que ser legítimo, la gente tiene que creer en él. En Chile ya no creen en el sistema.
y por eso da lo mismo sacar la plata, no sacar la plata, meterla, no meterla. Total, las pensiones son tan malas que no sé qué saco con dejarlas 5 años más, igual voy a tener malas pensiones y el Estado me va a tener que ayudar, entonces prefiero sacarlas. Si eso tú tienes un sistema de esa naturaleza, no hay reforma que te los vaya a ayudar. Entonces tú tienes que legitimar antes que nada, y para eso un pacto fiscal, un pacto social, lo que sea, es tremendamente necesario. Y el cuarto elemento es que tú ya tienes mucha gente que se ha jubilado, ¿no es cierto?, y que tiene malas pensiones y que también hay que mejorarlas. Entonces siempre va a haber un componente de reparto, de que la población activa va a tener que financiar en alguna forma esa gente que está recibiendo malas pensiones. Entonces ahí tú ya tienes 4 elementos importantes en cualquier reforma: las reformas paramétricas, la relación con el mercado de trabajo, cómo le doy legitimidad al sistema y cómo yo puedo compensar a la gente que ya está en edad adulta y que no ha tenido la capacidad de autofinanciar o de participar de un sistema que le dé pensiones. Y en relación a eso, creo que esta discusión de cómo diseñar el sistema, la capitalización individual tiene una lógica que es contraria a la solidaridad, que los contratos son individuales, como yo traté de enfatizar en una de las transparencias, y al ser individuales, yo respeto un principio de equivalencia actuarial. O sea, lo que un individuo recibe, entrega, lo va a recibir en la forma de renta vitalicia o retiro programado, si es que está bien diseñado, pero no hay solidaridad posible. En consecuencia, si yo insisto en capitalización individual, perdí la solidaridad desde el punto de vista de las contribuciones de los trabajadores. Entonces, eso es algo que hay que tener muy claro cómo se resuelve en estos dilemas. Paso ahora al tema más que me competía a mí, del desarrollo financiero que pudo haber en relación al sistema de pensiones. Primera cosa que yo creo que hay que tener claro, y sobre todo en Ecuador, que Chile no es mérito de las AFP tener ahorro. Es mérito del Estado y de todos los ciudadanos chilenos habernos apretado por la dictadura los cinturones, ¿no es cierto?, obligados, durante el año 81 hasta aún hoy, para ir pagando el costo de la transición. O sea, el costo de la transición se paga con impuestos, y los impuestos los pagan todos, aún los informales con el IVA, etcétera, que es el que mayor cobra. Y la transición, si tú no la pagas, tú no puedes generar ¿cómo se llama?, ahorro financiero para el desarrollo del mercado de capitales. O sea, lo que pasó en Argentina, por ejemplo, es que nunca pudieron hacerse cargo del costo de la transición. Consecuencia, ¿qué pasa? Que con la misma plata que estaban, ¿no es cierto?, acumulando los trabajadores, compraban títulos del gobierno. ¿Para qué? Para pagar las pensiones. Entonces tenían un sistema de reparto bicicleteado. Entonces, uno de los méritos que tuvo el caso chileno, méritos entre comillas, es que se pagó el costo de la transición. Pero eso no es barato, o sea, eso cuesta caro. Yo te recuerdo el año 81, 82, 83, si ustedes pudieran venir acá, no había algodón, no había nada en los hospitales porque se estaba pagando el costo de la transición, ¿no es cierto? O sea, se ajustó todo el presupuesto para que pudiera calzar, ¿no es cierto?, el déficit previsional, para que, de modo que la plata nueva que aportaban los trabajadores fuera al mercado financiero. Entonces no es mérito de la AFP, es mérito de la política pública que hizo y que se puede hacer solamente bajo dictadura. Entonces yo no la estoy sugiriendo, pero que hay que tenerla claro. Segundo, es que no es que haya habido un gran impacto en la inversión y el crecimiento, porque fíjate, lo que es ahorro es solamente el flujo, o sea, lo que los trabajadores pueden destinar. Entonces suponte tú que sea 40% la masa de asalariados, que es mucho menos, en Chile es como 30 y tanto. El 10% de eso es 3,5, o sea, 3,5 puntos del PIB es lo que sería el ahorro financiero que tú puedes destinar al mercado financiero. Si es que además estás pagando el costo de la transición por otro lado. 3,5 puntos. Entonces no es una cosa abismante. La suma de todo eso llegó a ser 80% al final. Entonces, el segundo elemento es que el flujo no es tan significativo como para llegar al 30% que necesitamos todos los países de ahorro para poder crecer. Y segundo, que estos ahorros financieros hay que traducirlo en ahorro real, que es la discusión que tenían sobre qué hacer con los recursos, que es muy interesante esa discusión, ¿no es cierto? Y en caso chileno, el único vínculo directo que hay entre inversión real y el ahorro financiero son las letras hipotecarias. Cuando un banco emite una letra para que alguien compre una vivienda y después la descuenta en el mercado financiero y lo pagan el fondo de pensiones. Ahí sí, pero
hacer eso para apoyar las pymes o para apoyar desarrollo verde, hay que generar ese tipo de instrumentos, como es la leche hipotecaria, y no, esos no existen. Entonces, una de las necesidades que tenemos, fíjate, para que se produzca este efecto del cual tú me estás preguntando, si ocurrió o no ocurrió en Chile, es que tú necesitas hacer desarrollo financiero más que financiamiento de desarrollo. ¿Qué significa desarrollo financiero? Generar aquellos instrumentos financieros donde yo estoy apoyando un grupo de pyme o una cooperativa y eso yo puedo ir y ese instrumento, ¿no es cierto?, colocarlo en el mercado financiero y alguien lo financia. Pero como esas pymes o esas son riesgosas, generalmente nadie hace esos instrumentos. Entonces ahí es donde tenemos un círculo vicioso. No sé si queda claro, es un tema un poco técnico, pero no sé si queda claro. Entonces, el segundo elemento que no es que necesitamos, obviamente necesitamos financiar el desarrollo, pero a eso necesitamos hacer desarrollo financiero para crear todos estos instrumentos. Y tercero, es que al final, como tú tienes que estas plata de terceros, que es la plata de los trabajadores, y tú no puedes correr mucho riesgo con ello, terminas invirtiéndolo en instrumentos no riesgosos. Y si tú miras la cartera de inversiones chilena, el 50% casi está invertido en el exterior, en títulos de gobierno, no sé, deuda de gobierno, porque se supone que es más segura. No es que haya un impacto real en eso. Entonces hay mucho de mito en relación a que esto generó el desarrollo que hubo en Chile. El desarrollo que hubo en Chile responde a muchas otras cosas, entre ellos la globalización, los tratados de libre comercio. O sea, podemos hacer un curso sobre eso. No es por las AFP que hubo este impacto. Entonces, es algo que yo miraría con mucha cautela. Yo creo que si uno tiene esta inquietud que muy bien la plantean toda la gente más progresista de que la plata de los trabajadores debería invertirse en inversión real, hay que hacer desarrollo financiero para que realmente existan esos instrumentos donde invertir. Y la realidad chilena es que tenemos la mitad de los recursos de los trabajadores puestos en el exterior e invertidos en títulos de gobierno. Ahora, el último punto es que efectivamente el hecho de que existan estos fondos financieros, al final te abarata el crédito a las grandes empresas y esas empresas demandan menos sobre el sector financiero y abarata un poco el crédito. Ese sí es un efecto positivo, pero cómo se traduce en efectos reales es bien difuso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andras. Son en efecto temas que son complejos para quienes no los tratamos en el día a día, no es parte de lo que hacemos, pero qué importante que nos ayuden pues a entenderlos mejor y a desglosar estos temas y a entender la problemática mejor. Janet, te doy la palabra para ya con tu intervención pues ir cerrando. Sí, bueno, Andras respondió en parte la pregunta que me hiciste, pero en todo caso, yo quisiera empezar por decir que con todas y las dificultades, el sistema de seguridad social ecuatoriano es importante y hay que defenderlo. Justamente como está ocurriendo en Chile, pero en otros países también, se ha dado una transición hacia sistemas más solidarios y más públicos. Se está buscando ya activamente para quienes tomaron decisiones en otro sentido de regresarse nuevamente por todos los problemas que ya se ha referido en esta reunión. Entonces, la primera cosa que quiero decir es con todos y los problemas que podamos encontrar, hay que defender el sistema y por supuesto hay que fortalecerle, hay que pensar muy bien una reforma que le fortalezca, que le dé sostenibilidad, mayor equidad, mayor solidaridad, que respete los principios, pero es importante empezar diciendo eso. A tu pregunta, en lo concreto sobre los temas de cambio demográfico que estamos viviendo, pues sí, estos van a implicar reformas estructurales y paramétricas. Eso también hay que decirlo y hay que transparentar que esto tiene que ser así. Pero, por supuesto, hay que ver en qué circunstancias, hay que ver bien, hacer los cálculos actuariales del caso para ver cuáles son los parámetros que podemos mejorar. Pero existen dos grandes vías
que yo comentaba hacia el final de mi presentación, que son complementarias y muy importantes. Una es velar por la ampliación del mercado formal de los trabajadores. Entonces, este es un objetivo que tiene que ser muy importante, no solo para que la gente pueda vivir con dignidad y su autonomía, sino también para la salud del sistema de seguridad social. Entonces, se necesitan políticas económicas activas de empleo dirigidas a la economía real y esto es importante. Segundo, es importante ampliar el número de cotizantes y adecuarnos a la nueva realidad del mercado laboral. No es que los trabajadores tienen que adecuarse a un sistema de seguridad social que fue pensado en otro momento, en otra realidad del mercado laboral, porque no solo son los temas de la informalidad, también los temas de la digitalización, los temas de los cambios, incluso en las capas medias, digamos, en los sectores de clase media, están cambiando. La realidad de la virtualidad hace que tengas otro comportamiento y otras circunstancias. Así que los sistemas de seguridad social tienen que adecuarse a la nueva realidad de los mercados laborales que enfrentamos ahora en la región y en nuestros países también. Em, es importante pensar en los distintos grupos y también la posibilidad de crear regímenes especiales, reconociendo, por ejemplo, que el tema del cuentapropismo o el tema de las mujeres son temas de absoluta importancia y que se les debe incorporar, ¿no? Y es preferible que aporten, como algún rato con Charito veíamos, ¿no? Que es, aunque los más pobres $1, es preferible que el Estado subsidie parte de las cotizaciones, por ejemplo, a que tenga que pagar después en las pensiones jubilares no contributivas. Sale mejor ir pagando poco a poco, apoyando el subsidio en la contribución, pero de manera progresiva y no regresiva como es ahora en el caso ecuatoriano, que ese es un tema que debemos resolver, y más bien redirigir ese subsidio a quienes más necesitan y que necesita, entonces, es incluso un incentivo para que aunque sea pongan $5, $1 y ahí, bueno, las definiciones se las pueden ir técnicamente estableciendo, pero eso es importante para ir enfrentando esta realidad de que ya estamos experimentando un cambio demográfico importante. Y Ecuador tiene todavía una ventanita de oportunidad a este promedio latinoamericano porque somos más jóvenes que los chilenos. Qué bueno que algunos otros países de la región. Pero entonces es momento, pero se requiere legitimidad y se requiere un gran liderazgo político y una importante negociación con los sectores sociales, porque esto indefectiblemente requiere un pacto social y hay que dejar las ideologías de lado y ser muy pragmáticos en términos de que mejoremos el sistema de seguridad, de que lo hagamos más justo, más progresivo y que le demos sostenibilidad a la vez. Tenés Gracias. muchísimas gracias, Andras, Charito, muchísimas gracias por su participación. Realmente ha sido valiosísimo para nosotros de escucharles el día de hoy. Como les comenté, nosotros dejamos este video colgado, así que hay algunas personas que me han pedido, por favor, que nos manden las referencias para nosotros poder ir a leer un poco más de lo que nos están comentando. Ahí les invito, pues, tendremos este video colgado. En las presentaciones hubieron algunas de las referencias y sin duda alguna, cada uno de los ponentes pues tiene una amplia trayectoria, podrán encontrar sus aportes académicos, podrán encontrar sus aportes técnicos en este tema. Así que muchísimas gracias. Seguimos nosotros desde el Frente Nacional por la Salud y la Protección Social del Ecuador
analizando estos temas, ¿no? Reflexionando, como decía Pablo Freire, acabamos de celebrar 100 años de su nacimiento, la reflexión, el debate y la acción. Necesitamos poder tener esa conciencia crítica que nos permita ser parte de ese debate, construir, ser parte de la construcción del futuro que queremos para nuestro país, del futuro que queremos para nuestra región, y cómo no, ese futuro que sea un futuro de bienestar para todos y para todas. Hablaban acerca de la expectativa de vida. La expectativa de vida es muy distinta para distintos grupos, eso es algo a tomar en cuenta. Es muy distinta a la población general que, por ejemplo, la población indígena. Recientemente un estudio de Uruguay que decía que la población trans en Uruguay tiene una expectativa de vida de 35 años. Así que las inequidades tan marcadas que tenemos en nuestro contexto latinoamericano, qué importante pensarlas y que sean parte, pues, de este análisis técnico que evidentemente, como dicen, requiere de una experticia técnica importante. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos ver a todos quienes nos han acompañado el día de hoy en nuestro próximo evento del Frente Nacional por la Salud y la Protección Social. Un abrazo muy fuerte y buenas noches.